Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos, gracias por venir y sobre todo gracias a Juan Vera y a Ricardo Darín por acompañarnos para presentar El amor menos pensado aquí en Uruguay, que se estrena hoy, que ustedes por acá ya la vieron. Bueno, yo también, obviamente, si no, no estaría aquí sentada. Ah, sí. Sí, sí. ¿Qué hubo un paseo hoy? No, hoy no, ya la vi hace días. La vi hace días. No en San Sebastián, donde abrieron, no pude estar, no me invitaron, pero bueno, la vi aquí en Montevideo. Así que bueno, gracias por venir a presentarla acá también y tener este rato con nosotros para charlar. Placer. Esta película que además es una coproducción entre Patagonic y Kenia. Ajá. Que Kenia es tu productora, entre otros socios, junto con tu hijo. ¿Por qué elegir El amor menos pensado para comenzar a dirigir, producir, perdón? Porque aceptamos la invitación de Patagonic de formar parte del proyecto que ellos habían desarrollado, o sea, no tuvimos más que aceptar y después aceptar nuevamente la generosidad con la que nos abrieron las puertas. Yo creo que conscientes de que siendo nuestra primera participación como productores, necesariamente teníamos que hacer un camino de aprendizaje y qué mejor que hacerlo de la mano de ellos, que la verdad nos abrieron todas las puertas, no solo eso, sino que nos escucharon, nos otorgaron un lugar de privilegio en ese sentido y yo estoy especialmente agradecido y sé que el Chino y Federico, mis socios, también lo están porque fue muy valioso para nosotros tener esta primera experiencia como coproductores de un largometraje grande como y aceptamos esa invitación y no nos equivocamos. Estamos muy felices de que haya sido así y estamos muy felices por la película, primero de todo. Después, todas las instancias intermedias en lo que es lo que nosotros llamamos nuestro camino de aprendizaje. Lo aceptamos porque nos pareció el proyecto perfecto para eso. No solo por mi participación como actor, sino porque nos gustó mucho el guión y nos gustó mucho la invitación que ellos nos hicieron para formar parte. Bien, y acá además de la invitación a Kenia, también fue un paso que con una carrera muy exitosa como guionista, como productor, das el paso a dirigir con este guión. ¿Y qué tuvo este guión en el proceso que no te dieron ganas de dárselo a otro para que lo dirigiera y dijiste, voy yo? Bueno, primero quiero responder un poco, retribuir un poco el comentario afectuoso y cariñoso de Ricardo respecto de este lado, cómo lo vivimos de este lado, respecto de la asociación que tuvimos entre Patagonic y Kenia. Para mí, como en tanto en esta película que ocupé el rol de director, fue de lo más grato tenerlos como, no solo a Ricardo como en su rol de actor, que bueno, ya todo el mundo sabe cómo es, quién es, y qué es lo que hace y cómo lo hace, sino también en su participación en cuanto a comentarios respecto del casting, del guión, del corte de la película. Siempre fueron aportes, principalmente de Ricardo, pero también de Federico y del Chino, con aportes muy creativos, que a mí me dieron una seguridad, una cobertura que es difícil a veces como director tenerla, porque muchas veces hay intromisiones de los productores en los proyectos y no se dan de la manera más grata. Y acá realmente fue como muy consensuado en muchos aspectos. Yo me apoyé mucho en ellos. Pero quizás también por su doble rol. Bueno, no lo sé, porque bueno, vino así ya, no sé cómo hubiera sido si fuera distinto. Sé que se dio así y perfectamente podía haberse dado de otra manera, porque no es fácil también opinar sobre el trabajo de otro, hacerlo de manera cálida, inteligente, respetuosa, como se dio acá. Ahora voy a la pregunta que me hiciste. Sí, quizás este es un proceso que en mí se viene dando desde hace un tiempo. Cuando soy productor, de carrera de productor en la vida, hace 7 o 8 años escribí un primer guión de una película, que fue un medio por encargo, después hice otra segunda película como guionista también, que fue una idea mía, que fue 2 más 2. Y quizás en todo este proceso, cuando empecé a escribir el guión, en un momento, no sé en qué, si fue a la mitad o fue así, me di cuenta que sí, esto no tenía ganas de dárselo a otro. Las razones las desconozco, no sé si fue producto de este proceso o fue que este guión quizás me interpelaba de una manera más personal, o son preguntas que
que me vengo haciendo en mi vida y tenía ganas de hacer una catarsis que se dio en el guión. Pero bueno, fue un poco, las razones fueron esas. Me di cuenta, mientras lo estaba haciendo, dije, esto no se lo quiero dar a otro, lo quiero filmar yo, filmar y filmar. ¿Cómo te sentiste dirigiendo? Me sentí increíblemente bien, la disfruté un montón. O sea que es la primera de muchas que vas a dirigir. No sé si de muchas, no sé de muchas, porque sé grande. No, pero sí, obviamente me dio ganas de repetir. Y la verdad que no era una. Yo tenía bastantes incógnitas respecto de. No solo si le iba a hacer bien la película, que es el primer miedo que uno tiene. Sabía que el guión estaba bien, porque, bueno, obviamente todos se decidieron embarcarse. Pero bueno, después lo haré bien, le haré justicia a este guión. Y por otro lado había otro problema, que capaz que sí la hacía bien, pero la pasaba mal. Y sin embargo la pasé muy bien. Para mí fue muy lindo. ¿Los personajes siempre fueron pensados en ellos, Marcos y Ana, Ricardo y Mercedes? Sí, yo del minuto cero, aún sin que ellos tengan ni idea, porque este guión lo empecé a escribir en el 2014. Me di cuenta que era de antes por un momento inestable como el dólar. Y el dólar ahora en Argentina sería... No, bueno, pero ese chiste siempre va a funcionar en Argentina. Sí, porque el dólar nunca está estable en Argentina. Sí, pero el chiste es de 2014, pero ahora cayó mejor que nunca, lamentablemente. Sí, pensé en el minuto cero, sí, ya, pero aparte porque ya he trabajado con ellos y los vi en películas, les conozco el humor, les conozco el tono, les conozco las inflexiones, los silencios, las miradas, todo eso me parecía que ya en el guión era fácil de detectar. Bien, hay mucho más para charlar, pero también hay muchos periodistas por allí, así ya están levantando la mano. Buenas tardes. Alberto Posterior, Informativo Radio Imparcial. Tengo dos preguntas. Una para el señor Ricardo Darín, otra para el señor Juan Vera. A Darín me gustaría que hablase de Marcos, un hombre que está transitando una etapa complicada de su vida. No solamente en su relación sentimental, amorosa, sino en su propia existencia. Sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que sí, probablemente sea un señor que se parece a muchos otros señores que atraviesan una etapa de su vida similar y que probablemente se hagan preguntas muy parecidas a las que no solo se hace él, sino que comparte con su mujer. Son preguntas lógicas, siempre y cuando estemos hablando de una relación sincera, honesta y abierta, digamos, con las cartas puestas sobre la mesa. Esta me parece una de las claves de la relación de estos personajes centrales, más allá de otros personajes que están dentro de la película, que también es una especie de mosaico o muestrario de otras probables o posibles relaciones entre las personas. En el caso específico de los protagonistas, yo creo que están no solo amparados, sino empujados por una relación de sinceridad, en donde de alguna manera se sienten obligados moral o éticamente a decirse la verdad, y por eso es que juegan el juego de hacerse preguntas en voz alta y contestarse la verdad hasta un día determinado en el que, por esas cosas que tiene la vida, el tablero se mueve un poco y se ven enfrentados a una nueva serie de preguntas de, digamos, una respuesta un poco más compleja. Pero luego me parece que otra de las claves de la película, y atendiendo a lo que es el centro de tu pregunta, yo creo que Marcos no es un ser extraordinario, y por eso creo yo que una de las inteligencias del guión es que tiene como excusa hablar de una relación entre dos personas, o sea, de hablar de la vida de una pareja, pero no desatiende las individualidades, o sea, la singularidad, qué es lo que le ocurre a cada uno, con esas preguntas que son tan íntimas y que muchas veces nos podemos hacer para adentro y que solo nosotros mismos nos respondemos, y que difícilmente las podamos poner sobre la mesa, aún tratándose de la persona en la que más confianza tenemos. Y me parece que esa es una clave de la película, no se desentiende de las individualidades, respeta lo que le pasa a cada uno e intenta desarrollarlo mínimamente. Muchas gracias. Por favor. Señor Vera, Sí. me gustaría saber qué sensación tiene ahora
que dirige en ese pasaje casi mágico que las letras se transforman en cuerpo, voz y escenografía? Bueno, quizás es uno de los mejores aprendizajes que tuve al hacer la película. El primero era cómo pasar de la letra, de una hoja, a la interpretación. Yo ahora estuve en San Sebastián, hicimos bastantes notas y comentaba que algo que a mí me parece que de las cosas cuando veo ahora la película, de las cosas que más me maravillan cuando la veo, que los veo sobre todo a Ricardo y a Mercedes y a los demás actores también, pero bueno, ellos tenían los parlamentos más largos y escenas largas, que los veo y es como si esas palabras que suenan en la pantalla no las hubiera escrito yo. Y cuando voy al papel, digo, sí, pero son esas palabras. Y hay esto, hablando de alquimia, ahí hay algo más que se han puesto de pie las palabras y son mis palabras, pero son unas palabras nuevas, interpretadas por los actores de una manera que me la devuelven de manera distinta a las que yo las escribí. A mí me resuenan distintas que cuando yo las escribí, si bien son las mismas palabras. Eso me pasó, bueno, y en general con respecto a todas las áreas, ¿no? Cuando hablas con el fotógrafo, con la dirección de arte, cómo construir ese universo que está mucho más en un guión, que los textos están, pero no está descrito en los escenarios. Entonces eso es producto de las charlas en la preproducción y verlo cómo también los escenarios hablan y cuentan a la par de los personajes. Bueno, es lo lindo del proceso de hacer una película. No sé si te contesté. Sí, muchas gracias. Bien, ¿alguien más que quiera preguntar? Hola, ¿qué tal? Una pregunta para Ricardo. Me imagino que vos en tu carrera siempre tenés voz y voto, aún no siendo productor. Pero ¿cuál fue la diferencia ahora en donde también me imagino que tenés que opinar y darle forma a la película? ¿Y hay algún detalle dentro de la misma que se pueda decir, esto es mío, o que vos puedas decir, esto fue mi aporte? Bueno, casi te van a es buena pregunta. En realidad sí, eso de voz y botox, que no tengo, por dinámica, por el camino andado, por tener la suerte de trabajar con directores conocidos, amigos o gente con la que hay relación, sobre todo en esta última porción de mi vida, de mi corta vida, he sido invitado a formar parte de proyectos, a lo mejor de forma distinta a la que tradicionalmente un actor es invitado a trabajar, digamos. En algunos casos desde lo que es la génesis del proyecto, en otros de lo que es la preproducción, pero básicamente la diferencia que yo noto en este caso, concretamente más allá de las responsabilidades compartidas, es, y cosa que agradezco, fue una gran complicidad que tuvimos en un ida y vuelta y entendernos muchas veces casi sin decirnos algo, es decir, mirándonos y habiendo esa sensación que uno percibe cuando estás frente a algo que te permite sentir que las cosas están bien hechas, esa satisfacción, esa mínima satisfacción de ir por el buen camino. La diferencia en este caso concretamente, ya digamos con experiencias anteriores, tiene que ver con lo pre y lo post, es decir, tuvimos mucha más participación en lo que es la preproducción y en la postproducción, es decir, a la hora de juntarnos y decidir esas cosas codo a codo de la duración de una escena, ese tipo de cosas, a las que amablemente fuimos invitados. Después en lo que es el rodaje reconozco que no noto una gran diferencia porque yo siempre fui así, incluso desde cuando no fui invitado. Yo soy un tipo metido, entonces no conozco, pobre Juan me debe haber tenido que bancar bastante, pero no conozco otra metodología de trabajo que no sea meterte en el barro, es decir, porque desde afuera todo se ve mucho más fácil,
pero cuando uno tiene los pies metidos en el mismo barro que el otro, a quien debe de alguna manera, intentando ser objetivo, analizar, las cosas se ven de otra manera. Y yo siempre tuve un poco esa metodología de trabajo. En este caso se me juntó todo y el trabajo, por supuesto, es mucho más amplio, pero hicimos una experiencia iniciática, por decirlo de alguna manera, formidable. Yo todavía estoy asombrado de lo bien que nos ha ido y de todo lo que hemos aprendido. Nosotros, la gente de Kenia, estando codo a codo con Patagonia, con Juan Pigali, con Lobese, con los chicos, con Juanita, con todos, codo a codo todos los días, la sensación de formar parte de un grupo de personas que tienen por delante un objetivo y la felicidad de querer llegar hasta él, pase lo que pase. Eso es irreemplazable. Pero lo último, ¿hay como algún momento en donde digas, capaz que en otras películas tenía que pelear para que esta escena pudiera salir, y en este caso puedo darte una orden para que salga? ¿Hay algo que sea tuyo, que digas, esto es mi aporte? Lo que pasa es que cuando se genera un grupo como el que te intento describirte, no hay órdenes. Hay sugerencias, aceptaciones, votaciones. Todo fue realmente muy democrático, y eso siempre, indefectiblemente tiene que ver con la cabeza. Y en este caso la cabeza es Juan, y Juan es un tipo que es así. Es decir, puede tener sus momentos mula, cosa que me parece perfecto, porque todo director y creador lo tiene que tener, o sea, ve algo y tiene que defenderlo, pero también es un tipo que tiene la suficiente apertura como para reconocer si algo no va y cambiar el rumbo. Tiene esa capacidad de maniobra también. No, a lo mejor alguna tontería puede ser con respecto a la última parte de tu pregunta, que tiene que ver con alguna palabra o algún bocadillo o algún agregado en texto, que soy de hacerlos, pero no me acuerdo. Cuando la transito sí, pero ahora no me acuerdo. Sí, a ver, te digo, fue, la verdad que, como dice Ricardo, se dio un vínculo de como es una asociación y una empatía. Me acordé de porque ya dije. No, quería porque lo agarro y no lo agarro. En la escena de las empanadas. En la escena de las empanadas hay un agregado mío del que me siento profundamente orgulloso, que es cuando ella le da agua, él pide agua para no sé qué el sabor y le agregué sin sodio. Porque el tipo ya está subido a que es un catador de lo que le venga, ¿no? Esa solamente. Perdón. No, pero hubo más. Por eso te digo, en la dinámica del trabajo, que se dio un trabajo de mucha ida y vuelta, hay un montón de cosas chiquititas. No sé, me acuerdo de una de las escenas que más gusta en la película, que es con la chica de Tinder. 2 o 3 días antes de filmar, en el guión, él decía, le preguntaba de qué trabajás y él decía la verdad en el guión. Y él me dijo, Ricardo me dijo, le tiene que mentir, le diga una mentira. Te digo, de esas hubo, no sé si hubo, ya se te pierden, porque el cine hacer películas es un arte muy colaborativo, ¿viste? Hay una línea directriz y cuando hay una idea buena puede salir de muchos lados distintos. Claro. Y hay que saber percibirla, recibirla y si funciona. Y en eso te quiero decir que sí, que hubo también muchas decisiones compartidas respecto del casting, muchas decisiones compartidas respecto del corte de la película, del afiche, realmente se armó un grupo de trabajo que a veces éramos nosotros 2, otras veces éramos 3, otras veces éramos 10. Pero realmente siempre fue es un deliberativo, democrático y muy fácil también, por otro lado. Muchas gracias. Gracias. Sí, por acá me habían levantado. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Se escucha? Sí. Eduardo Marrone, de la revista Depósitos. Una pregunta para Juan y otra para Ricardo. La de Juan, ya que hablaron un poco de la esencia, de todo lo que viene a ser los objetivos, las escenas, todo. Vamos al tema de tiempos.
¿Cuánto tiempo duró todo el rodaje, a vos Juan y a vos Ricardo, esta película para vos, la número cuál es de todas las que has trabajado? Que la debes saber de memoria ya. Bueno, 7 semanas de rodaje fueron. 7 semanas, 35 días. Casi 2 meses. Sí, 7 semanas. Está bien. Y yo, perdóname que te defraude, pero no tengo la menor idea. Ya perdiste el número. No tengo idea, pero la verdad es que no tengo idea. Yo sé que hay gente que se dedica a coleccionar para sí mismo ese nombre, pero yo la verdad es que no tendría que, incluso me han adjudicado películas que yo no hice, me han sacado de otras en las que sí estuve. Hay una que me adjudican que se llamó La Culpa, del año 68, que es una película que en realidad era un proyecto de mi papá, que era una película sobre aviación, que finalmente no se hizo. O sea, y está inscripta como si fuese una película que se hubiese estrenado y demás, y nunca se hizo, y me la anotaron a mí, pobre viejo. Pero no calculás más o menos cuántas películas ya hiciste, que trabajaste, ¿no? Pero es que, ¿sabes qué? Que te diga, a veces leo, por ejemplo, que alguien dice, no, hizo más de 40 películas, y son muchas más de 40 películas. Y una vez escuché, no, tiene más de 100 películas, y no, son menos de 100 películas. O sea, la verdad es que no tengo idea. Tendría que ponerme a ver y decir esta sí, esta no, pero no lo sé. Serán, partamos la diferencia, 70, por ejemplo. Bien, por ahí había levantado, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Mucho gusto, Juan. Juan Cor de Radio Universal. ¿Consideran que hay muchas parejas que se sienten reflejadas con esta película? Y la segunda, ¿cómo fue trabajar con Mercedes Morán? Trabajar con Mercedes es un placer porque es una actriz increíble y es una comediante con una rapidez de resolución. No sé, nos entendimos, si querés que te lo traslade a terminología futbolística. Ojo con Messi. Sí, Messi. Ojo Suárez mejor. Sí, nos entendimos muy bien. Ya habíamos trabajado juntos hace unos años con mucha menor responsabilidad en términos de tiempo, pero dentro del film, que era Luna de Avellaneda, pero ya nos habíamos dado cuenta de que el ida y vuelta funcionaba muy bien. En este caso, desde el principio estuvimos muy codo a codo, muy atentos a todo lo que planteaba Juan y todas las propuestas que tiraba sobre la mesa, a ver si nos funcionaban o no, y la verdad es que tuvimos la gran suerte de que desde el principio sentimos que sí, que la cosa iba aceitada, y después lo que es concretamente en el rodaje fue maravilloso desde todo punto de vista. Yo entiendo lo que dice Juan cuando describe o intenta describir esa sensación extraña que debe sentir como escritor viendo sus propios textos en boca de otros, aún sabiendo que esos otros eran los que lo iban a hacer, pero la realidad es que hay una distancia muy grande entre la palabra escrita y puesta de pie, y muchas veces nos pasó que sentimos la enorme satisfacción con Mercedes de que de golpe terminamos una escena o una toma de una escena y mirábamos hacia el rack donde estaba todo el equipo y estaba Juan ahí en la cabeza, y lo veíamos a Juan, sobre todo las primeras semanas, muy emocionado y eso nos devolvía, esa sola imagen nos devolvía la sensación de estar pisando bien el camino. Y eso es muy estimulante. Porque en realidad, si lo analizas con un poquitito de detención, en cualquier territorio, sea cual sea la actividad, no hay nada que te ayude más que el estímulo de la confianza que te dan tus colegas. O sea, cuando vos vas pisando el camino y mirás para los costados y te das cuenta que la cosa funciona, eso te lleva a más. Te propone el desafío de alterarte y ver si podés dar más. Y esto en este caso funcionó muy bien y lo pasamos realmente muy bien por eso. No sé si te contesté todo. Sí, después si la película querían que hay parejas que se sienten identificadas. Sí, yo creo que yo creo que sí, porque entre otras cosas tengo la sensación de que está plagada de preguntas la película. En algunos casos tienen algunas posibles respuestas, pero lo que sí sé es que hay muchas preguntas diseminadas por ahí, no solo en los protagonistas, sino en las otras parejas, en los otros amigos, los personajes mal llamados secundarios. Ellos han construido, digo, los guionistas, un mosaico de posibilidades de relaciones humanas entre personas que componen una pareja. Entonces, me parece que sí, que hay una gran oferta. Después yo creo que quedará en manos de la sinceridad de cada uno
tener la posibilidad de verse o no identificados. Pero creo que sí, que hay posibilidades. Perdón, tú fuiste el 2+2, ¿no? Sí. Siempre quilombo de pareja, porque van a ir al cine y siempre va a arreglar. ¿Qué quilombo más grande hay? Siempre termina mal. 2+2 y... Todo lo demás te resuelve. Está claro. Sí. Es para que tengan de qué hablar después. Claro. ¿No? Mientras que vemos si alguien más va a preguntar, aprovecho un poco tu respuesta y esto de preguntarse mucha cosa. El título, El amor menos pensado, tiene que ver con la resolución, que es el menos pensado después de una separación, terminar ahí, o el menos pensado de pensar un poco menos. Bueno, mira, justamente hablando de la pregunta que había hecho él respecto de la... Cuando Ricardo leyó el guión y nos juntamos por primera vez, casi no me hizo ninguno, me dijo un montón de cosas lindas, muy pocas objeciones, 2 o 3 cosas, y una cosa que me habló fue del título. Tenía otro título de la película. ¿Cuál era? No sé si decirlo. No lo digas. No. Tenía otro título. Y bueno, y me dijo si estaba enamorado, le dije no. Notamos uno mejor y él trajo ya notamos como 20 títulos. Eso fue como 4 o 5 meses antes de empezar a filmar. Y después durante la previa buscamos. Y en la primera semana de rodaje, armamos un grupo con Mercedes y Ricardo de tirar títulos provisorios y íbamos votando, íbamos por WhatsApp tirando. En un momento yo tiré El amor menos pensado, no me hicieron caso y dije, che, ¿no le gustó? Porque a mí me gustó. Y ahí dijo, sí, está buenísimo, y bueno, ahí quedó. Y funcionó. Y obviamente el título está bueno porque cubría las dos cosas que se plantean. Sí, quedan los dos lados. Queda como que el personaje de Mercedes tiene una reflexión sobre el final de Más cuerpo, menos cabeza. Puede ir en ese lugar, que pensemos menos, y también por lo inesperado del final. Creo, tiene bastante significancia. Se abre que es lo más lindo de encontrar un título, que se puede leer en varios sentidos. Sobre todo después de haber visto la película. Sí, pero perdón, y además una cosa, era muy difícil escapar a algo que seguramente iba a ocurrir con respecto a la película, que se supiera que se trataba de una pareja que se separaba. Entonces, nos gustó mucho en ese sentido, en el sentido de que El amor menos pensado, si vos sabés que es una película que vas a ver donde dos personas se separan, vos decís, ¿a dónde va a terminar esto? Y difícilmente llegues a la conclusión a la que llegás cuando terminás de ver la película. Esa es la cosa. En un momento yo tiré un título que era catastrófico, que era El abismo. Claro, porque estás medio como... Sí. Y sentí mucho con El abismo. Nos mirábamos al cine. Le quería ver si me dijeron así, ya viene la enfermera, otra... Porque fue serio. Pero Ahora que estabas cambiando. hubo uno que a mí me encantaba, que fue el primero que me tiró Ricardo, que digo, este es muy bueno, pero muy colorado, se llamaba Hacerme reír. Que creo que si ves la película es un título que tiene que ver. Sí, tenía que ver. A mí me encantaba el título. Tiene que ver. Por ahí habían levantado, ¿no? Allá. Gracias. Bien, están dando. Sí, funciona. Está bien, se escucha. Bueno. Jorge Jelinek de Radio Uruguay. De tu filmografía te digo, el IMDb te da 88. 88, sí. Pero son series de televisión No, sí, también. sí, incluye cosas de televisión. ¿88? Sí, es la base de datos. Una de director y una de productor. Yo también miré. De lo que yo pensaba. Bueno, eso es lo que figura en esa base de datos. Bueno, perdón, entonces no estaba tan equivocado, estaba por ahí, viste que era difícil de... Pero capaz que películas horas o menos. La pregunta es que justamente figura uno como director, que fue La Señal, donde Sí. lo dirigiste. ¿No te ha tentado volver a dirigir, digamos, y si tenés algún proyecto en ese sentido? Tanto como tener un proyecto sería un poco atrevido de mi parte, pero sí, estoy muy tentado y muy, te diría, enfocado, mirando allá, no ya mismo, pero sí a un corto plazo. Sí, me gusta mucho la dirección, es algo que me gusta, no solo lo he hecho una vez en cine, sino que lo he hecho en teatro muchas veces, varias veces, y me gusta mucho, es algo que se me da, casi te diría que es lo que más me gusta. El tema es que para dirigir un largometraje, una persona, un ser humano, tiene que hacerse cargo de su proyecto durante por lo menos, no menos de 2 o 3 años. Es decir,
todo el proceso de maduración, más la preproducción, el rodaje, la postproducción y demás, te lleva indefectiblemente un tiempo que no es menor a 2 años. Más allá de que además la suerte te depare en acompañar o no la película por ahí, que también puede llevar un par de años más. Es un tiempo que yo en este momento no tengo, no lo visualizo con facilidad. Entonces, sería un atrevimiento plantearme en este momento una cosa así. Hasta tanto, por supuesto, como suele ocurrir, tenga entre manos una historia que me movilice lo suficiente como para dejar todo lo demás de lado. Por el momento no me ocurrió, pero lo tengo ahí en la mira. Y la otra pregunta es que la mayoría de tus películas son filmadas en Argentina, aunque has hecho cosas en España también. Y, sí. ¿Te ha interesado o ha habido propuestas, seguramente sí, de trabajar en Hollywood? Sí, pero fueron dos veces que no fue algo demasiado consistente, o por lo menos yo, no sé si equivocadamente o no, en ese momento no lo jugué muy sólido, no me pareció... Viste que el hombre es producto de las circunstancias que le toca vivir. Yo en ese momento estaba en un contexto, en una coyuntura, hacía 6 meses que estaba en España trabajando, haciendo teatro, estaba muy alejado de mi familia, no solo de mi familia, de mi mujer y mis hijos, sino de mi madre, mi hermana, mis amigos. Lo único que quería era volver a mi casa. Y me plantearon una cosa que no me pareció lo suficientemente movilizadora como para tirarme 3 meses más afuera o 4 meses más. Y en ese momento, no sé si con justicia o no, juzgué que lo que tenía que hacer era volver a mi casa. Y esto en un momento pretendió ser ni la falta de respeto a la propuesta, ni nada por el estilo, simplemente no me funcionó. En otra oportunidad me ofrecieron hacer una chanchada, y dije directamente que no, y no tiene nada que ver con esto que te estoy contando. Pero no fueron más que 2 o 3 veces, sino... pero no tengo nada en contra de nadie. Si alguna vez apareciera la posibilidad de hacer algo interesante o una historia movilizante, por supuesto que lo analizaría. Después me gané una fama de anti-yankee o de anti-Hollywood injusta, porque la verdad es que le debemos tantas maravillosas películas, historias, actores, directores, guionistas, productores a la industria americana del cine. Más allá de lo que uno pueda pensar al respecto, si somos sinceros, con una mano en el corazón, nos han alimentado nuestra alma en una cantidad de oportunidades muy grande. Entonces no tengo nada contra eso, al contrario. ¿Alguien más? Si quiere preguntar. Hola, buenas tardes. Carlos Reyes, Diario El País. Ricardo, te quería preguntar una cosa. La Amor Menos Pensado es una película sobre un matrimonio. Sí. Y hace un par de años trajiste al Sodre Escenas de la Vida Conyugal. Sí. Una obra muy distinta sobre el matrimonio. Sí. ¿Cómo compararías, yo sé que están muy lejos, esos 2 maridos, ¿no? El de Berman y el de Juan Vera. Bueno, el de Berman es un tipo... No tan lejos. Berman y Juan no están tan lejos. Yo creo que la distancia posiblemente, a lo mejor es un atrevimiento que me permita hacer este tipo de comparación, pero hacía Abuelo de pájaro, sin intentar demasiada profundidad y corriendo el riesgo de ser un poco atrevido. Te diría que me parece que el Juan de Berman es un tipo que está mucho más parado sobre su eje, en el sentido egoísta del término. Es mucho más individualista. Su mirada está... La sensación que me da es que Juan de Berman no es un tipo que estuviera muy preparado para estar en pareja. Y que no estuvo muy dispuesto a renunciar a sus individualidades o a negociar territorios, tiempos, silencios y decisiones. Y el Marcos de Juan Vera, aquí a mi lado, todavía vivo por lo que veo, me parece que es un tipo más inteligente, es más romántico sin duda, pero no por eso menos inteligente. Es un tipo inteligente, sensible, abierto y tiene la característica de tener la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, cosa que creo que el personaje de Berman en Escenas de la Vida Conyugal está lamentablemente inhabilitado para eso. Otra pregunta.
es interesante en la película el juego que hay con los objetos, ¿no? Ese matrimonio que se quiere separar, me parece que los objetos ¿cómo te llevas tú en tu vida real con los objetos que son como recuerdos, pero a veces... Uy, me acabas de meter el dedo en la llaga. Porque yo soy acusado justamente dentro de mi hogar de ser un acumulador serial, de juntar porquerías y cosas que están impregnadas de un valor más emocional que práctico y material. Y es difícil defenderse de ese tipo de cosas porque la verdad es que siempre tienen razón los otros. ¿Para qué te vas a quedar con esas cartas, esos cuadernos, esas fotos? Si en realidad todo indicaría que lo mejor, lo más inteligente es desprenderse de las cosas que no se usan y no convertirse en un acumulador serial. Pero vengo de una experiencia en Madrid con mi mujer, afortunadamente la tuve con ella, que es mi primera acusadora, en donde fuimos a ver un departamento de un señor, un tipo divino, solo, muy cascoteado, muy golpeado por la vida, que era un acumulador serial elevado a la enésima potencia. Y cuando estuvimos ahí yo reconozco que viví una experiencia muy traumática, porque ella por supuesto no paró de gastarme bromas al respecto, me decía, este es tu futuro, esto sos vos, así vas a terminar. Y me di cuenta de que la relación con los objetos puede tener diferentes líneas de interpretación. En mi caso personal yo tengo un problema con las miniaturas. Reconozco que todo lo que sea cajita, botellita, no sé por qué motivo me impactan, y con las cosas a las que les ha otorgado un valor emocional. Me cuesta desprenderme de ese tipo de cosas. Cada tanto, por supuesto, en mi casa hay una especie de racia en donde todos hacemos una hoguera y tenemos que desprendernos, danzamos alrededor, pero es difícil. Y en El amor menos pensado hay una especie de homenaje un poco a eso, porque cuando tienen que deshabitar esa casa en la que han compartido durante tanto tiempo, hay distintas maneras de pararse frente a eso, y en ese sentido las mujeres son 1.000.000 de veces más inteligentes que nosotros. Es como si ellas tuvieran tenido la posibilidad de hacer un curso acelerado de desprendimiento y nosotros no. Porque si lo analizamos con un poquitito de sinceridad, toda nuestra educación, hablo de nosotros como comunidades aquí, sobre todo en el Cono Sur, hemos sido educados para acumular, nunca para soltar. No nos podemos desprender de las cosas, aunque sepamos que no las vamos a necesitar. Nos cuesta mucho eso, pero que toda la educación está encarada y enfocada a tener, acumular, amarrocar, y no a soltar y desprenderse y liberarse. Mi viejo siempre decía que uno tendría que andar con muy ligero de equipaje, porque todas esas son anclas, son cosas que te van tirando para abajo. Y yo creo que Juan y Cúparo, en este caso, en esa escena de El amor menos pensado, hacen una especie de velado o satírico homenaje a lo que es el desprendimiento de las cosas materiales. Lo colocan a Marcos en una posición frente a esto y a ella definitivamente en la vereda opuesta. Y creo que eso no solo es gracioso, es inteligente y profundo también. Gracias. Por allí y por acá también. Hola, buenas tardes a ambos, Martín y Mar. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que El amor menos pensado es una exploración bastante curiosa de las relaciones adultas, ¿creen ustedes que en el cine comercial, sobre todo, ya que es una película que apunta a un gran público, hacen falta este tipo de historias con esta exploración tal vez más profunda y más madura sobre los propios seres humanos en una edad madura? No sé, a mí me hizo falta contarla. Creo que sí, uno mira en los últimos 5 años, no hay muchas historias de personas adultas dirimiendo y preguntándose acerca del amor y del amor vital, no del desgaste del amor, sino del amor vital, cómo reflotarlo, cómo mantenerlo, cómo sostenerlo, cómo incrementarlo. Yo creo que sí que hacen falta, no es que creo que hacen falta, no se hacen muchas películas con personajes adultos y haciéndose preguntas
vitales respecto a la pareja. Sí, pero, perdón, además, sí, viste que hay como una tendencia universal a todas las edades se han modificado, ¿no? En muchos sentidos. Si tomás como ejemplo el deporte, por ejemplo, hoy un tipo de 28 años es un veterano. Cuando al tenis o cuando al fútbol, es una cosa rarísima, esto no ocurría. Hace décadas el tipo jugaba al fútbol hasta 45 años y no entrenaba como entrena ahora. Algo ocurrió con la exaltación de la juventud y por consiguiente, por reacción, la denostación de la adultez o el paso del tiempo y demás. Entonces pareciera ser que todo indica que el amor vital está solamente en manos de la juventud, lo cual todos sabemos que es un gran error interpretarlo de esa manera, pero si lo analizás, casi todos los territorios que se te ocurra analizar tienen esa marcada tendencia a que todo es, por ejemplo, lo que mueve el mercado mundial a nivel musical tiene que ver con los teenagers. Las redes sociales están básicamente movilizadas a nivel masivo por la gente más joven. La publicidad en los medios con respecto a los productos y demás están deliberadamente apuntados, enfocados hacia movilizar a ese posible cliente actual y a mantenerlo en el futuro. Es decir, hay como un concepto, hay un cambio de concepto en ese sentido, y es trabajarte desde niño para no soltarte. Yo creo que esto también se traslada a lo que es la producción cinematográfica, la producción teatral y demás. Entonces, claro, aparece, vos una persona joven, te aparece esta muestra de posibles relaciones de pareja entre gente adulta y te parece es como una exorbitancia. A mí, de hecho, me sorprendió ver esta película y no ver tal vez una historia similar con gente más joven, claro. Esa fue la sorpresa, tal vez. Claro. Sí, yo creo que es un poco eso. Creo que posiblemente el análisis se puede ir por el lado ese, ¿no? De que todo se ha de alguna manera desplazado hacia los primeros 20 años de vida, y como si todo lo demás ya entrara en una zona medio como de descarte. Sí. Es decir, hoy en día las chicas sienten, por ejemplo, que si están pisando los 30 años, están mayores. Es una locura. Es una locura. O sea, la sociedad está metiéndole presión a la gente más joven de una forma imperdonable. Es una locura. No te dejan vivir tu vida de esa forma. Es decir, yo sé que me estoy yendo por la rama, que me costumbre, perdónenme, pero metiste el dedo en el ventilador y me entusiasmo. Igual, el periodista es muy joven, pero yo estoy como en el medio de las dos generaciones y lo miro afuera, por lo menos acá en Uruguay. Pasa que un poco se estiró esa adolescencia, ¿no? Uno que veía de repente a la edad mía, a la edad de ustedes, se pensó que de chico iba a ser otra cosa totalmente distinta y uno se siente muy joven. Y lo vemos en los ámbitos acá, por lo menos en la política, y si vamos a los candidatos, decimos es un candidato muy joven y es mucho más adulto que el personaje tuyo, por ejemplo. Claro, claro. Sí, a mí me parece que lo que es raro es la representación, la publicidad o las cosas del mercado que se hablan que están destinados y potenciando esta cuestión de la juventud eterna o... Claro, la maternidad después de los 40, sí, como que se pero estiró más. En la vida no pasa así, en la vida no pasa así. De hecho, me parece que pasa al contrario. Me parece que hoy un hombre de hace 30 años, un hombre de 40 años, un hombre de 50 años, era una persona ya que estaba medio retirado. Ahora está... Bueno, estamos en lo mejor de Hay mucho por delante. Sí, bueno, no, parece después así. nos queda Cocoon también. Sí, Directamente ya. Bien. Sí. Una pregunta, buenas tardes, para Ricardo. ¿Qué tanto pensás en quién vas a tener al lado a la hora de ir construyendo el personaje? Tu proceso individual, en este caso, por ejemplo, iba imaginando el ida y vuelta con Mercedes, o sea, en la construcción del personaje, ¿pensás en quién vas a tener del otro lado? En el cine, la construcción del personaje, el que se quiera arrogar el patrimonio de la construcción del personaje, lo entiendo y lo valoro, pero no es muy justo que digamos. Por eso se ocurre de la mano del director, en compañía con tu compañero, con tu colega,
se trate de quien se trate, la circunstancia que sea, podés tener un plan predeterminado, un bosquejo, un diseño, pero es difícil detectar exactamente cuál es el eje de un personaje hasta tanto no capturás la sensación de cómo piensa y cómo siente ese personaje. Y eso difícilmente se puede hacer solo. Es necesario el ida y vuelta, es necesario saber quién está del otro lado, cómo circula la energía, si los tiempos son los que tenías en tu cabeza imaginados o van a ser mucho más repentinos y más con mayor dinámica. Es difícil, porque lo que ocurre en cine es que vos podés tener un plan, pero después la realidad se encarga de demostrarte que lo más real, lo más cierto es el plan de rodaje. Y resulta que una semana antes de empezar a rodar, el plan de rodaje dice que vamos a empezar por la toma 123. Y vos decís, ok, la escena 123, sí, el personaje está a punto de morir, porque muere en la 144. ¿Cómo se sentirá ese tipo en ese momento sin haber pasado por las 126 secuencias anteriores? No lo sé. Es que la verdad es que no lo sabes. Entonces, ¿qué pasa? En el mejor de los casos, tirás al bulto. O combinás con el director, o el director te propone, te dice, vamos a cubrirnos con 3 tomas. Vamos a ir a un agüeso. Es decir, hay distintas formas de encarar este tipo de situaciones. Pero en el cine es difícil. Estoy nombrando un caso que es muy brusco y quizá grosero, pero a veces ha ocurrido que de pronto tenés en un mismo día, por cuestiones de locación, haces la toma 123, la 1 y la 27, donde el personaje está parado en situaciones absolutamente distintas y vos todavía no sabés quién es el personaje. O sea, y empieza a sonar la música, y el tipo baila y te das cuenta que el tipo es bailarín. Es complicado, pero en el mejor de los casos yo creo que eso nunca es, salvo en rarísimas ocasiones, no sé, Daniel Day-Lewis construyendo Mi pie izquierdo, en donde, por otra parte, si bien es cierto que es una obra maestra ante la que me saco el sombrero, no tenés muchas opciones. Digamos, ese tipo tiene que ir hacia ahí, y eso sí es un camino que puedes hacer solo, investigando, trabajando y demás, pero tiene que ir hacia ahí. Eso es la exigencia. Ahora, cuando un personaje está más cerca tuyo es más difícil, porque puede ser de tantas otras maneras que necesitas cotejarlo con el director, con el guionista, con tu compañero, es más complejo. Sobre la música dijiste, y el tipo es bailarín, ¿no se animó a bailar bachata o estaba en el guión? No estaba en el guión. No, insistimos que en algún momento teníamos un final a ver si funcionaba, pero no bailaba, nunca bailó en el guión, no bailaba. No, sí, es un gran bailarín. Sí, bueno, pero por eso me llamó la atención no verte ahí bailando bachata, capaz que era. Bueno, no, reconozco que yo me resistí un poco al planteo y hoy reconozco que podría haber estado bueno que terminaran bailando bachata. Pero lo que pasa es que teníamos que haber salido de ese ámbito e ir hacia otro ámbito. O después los créditos, ¿viste? Cuando terminan las películas. Claro. Lo pueden agregar. Sí. Bueno, vamos cerrando. No quería dejar de destacar, porque hoy hablaste, bueno, fue pensado para Ricardo, para Mercedes, que ya habías trabajado además. En un momento dijiste, bueno, el mal llamado elenco secundario, pero está lleno de figuras increíbles. Me imagino que con algunos te sacaste el gusto. Y hablando del amor en adultos, está la madre del personaje también, Claudia Lapacó, con Chico Novarro, con 80 y pico de años que se están casando. Y hasta cameos de Juana Molina. ¿Cómo fue ahí la elección? Un Luis Rubio desconocido para muchos en ese papel. No, cada rol tuvo su historia. A ver, uno que me saqué el gusto, hablando de sacar el gusto, fue Norman Brisky, que sí fue uno que cuando escribimos la escena dijimos, este es Norman. Fue un día mágico de rodaje. Yo dije, ese día me desperté y hoy voy a filmar con los 2 mejores actores de Argentina, no sé, por no hablar generosamente, de 50 años. Nunca habían trabajado juntos, tienen los mismos color de ojos, son dos que, bueno, ya se saben quiénes son. Y fue increíble, el equipo técnico se quedó así ese día, viste que siempre están agarrando una cosa, ¿no? Otras se quedaban así mirando la escena. Y después, a ver, sí, Claudia Lapacó, divina, Chico, otro personaje increíble. Tiene una participación muy pequeña, pero
pero para mí muy grata. Y Luis Rubio fue la gran apuesta, quizás que nos costó, dimos un recorrido por varias posibilidades, hicimos casting de varias personas. Y yo vi en un programa que tuvo Ricardo con él en YouTube, que estaba con Ever Ludueña, y vi que había mucha empatía entre ellos dos. Y ahí se me ocurrió, Ricky no estaba en Buenos Aires, estaba haciendo teatro afuera, y le hice una prueba, le hice unos castings, y me había funcionado bien, y después cuando Ricky vino, hicimos un casting con él, el primer día estaba muy nervioso Luis, nunca había hecho esto, pero después ya el segundo día ya anduvo. Sí, para mí me gusta mucho verlo porque es una cara nueva en el cine y lo hace increíble. Y después... Es que tuvimos mucha suerte con él, porque todos están uno mejor que el otro. Es nada, el caso de Andrea, la Politi, que con una escena te demuestra hasta qué punto se le puede sacar el jugo a un personaje. Eso es un acto de maestría total. Todo lo que mencionabas, a Paco, a Chico, a Jean-Pierre, a Minujín, a Andrea Pietra, el chico Andrés Gil, que pareciera ser un personaje menor, pero no hay personajes menores cuando un guión está bien escrito, porque es motivador de la situación, es el disparador de la situación, y a la distancia y a través del Skype el tipo está genial, está exactamente en el eje del personaje. Es decir, eso tiene mucho que ver con él, con cómo manejó las cosas Juan y cómo dirigió a los actores y le supo sacar a cada uno, le ofreció la posibilidad a cada uno de que cada uno estuviera en su mejor versión. Esto se terminó la batería, o se me está terminando la batería a mí, que también puede pasar. Bien. Bueno, ya pueden ir a descansar. Juan, Ricardo, un placer. Muchísimas gracias. Por favor. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor, no te olvides de suscribirte cliqueando en este icono que te va a llevar a la página principal del canal. Así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita, ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado. Recordá que siempre podés dejarnos un comentario, acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias, trailers, comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película.